Ese es mi elemento diferencial. Cuando se conoce ya, podemos pedir. Nosotros seguro que queremos todos conseguir el mejor resultado social de nuestro esfuerzo y del esfuerzo de todos aquellos que nos apoyan. Por lo tanto, tenemos la exigencia de hacer las cosas lo mejor posible, y lo mejor posible no puede quedarse en la voluntad. Tiene que estar armado técnica y metodológicamente. La medición de valor social nos permite hacer una gestión eficiente de la generación del valor. Sobre la obligación de grandes empresas a presentar un informe de no financiero. Entonces es importante realizar el balance social, para mí principalmente por transparencia y segundo porque es un proceso de reflexión interno de las empresas que aporta muchísimo valor a las personas y al entorno. Fundamentalmente en España, y en toda Europa, toda la conca mediterrània, pero trabajamos en todo el mundo. Nosaltres, el model de l'economia del bé comú, el que ens ha permès és poder avaluar tres pates molt importants en el tema econòmic. Una són les persones, una altra és la sostenibilitat mitjanambiental i l'altra, evidentment, el tema econòmic, purament. Cuando lo hacíamos, lo único que hemos hecho que ha sido ordenarla. Cuando definimos la memoria és rendible, però perquè realment hi ha una aposta decidida per part de la direcció de posar a les persones en el centre perquè entén que és l'eix de qualsevol activitat que desenvolupa la cooperativa. Què passa? Que en la medida que van millorant en el temps aquestes pràctiques, al final efectivament és rendible, encara que l'objectiu inicial no és buscar la rendibilitat, per lo menos econòmica, sí social, sí de retorno dels propis treballadors i treballadores. Ya quitar la división productor-consumidor. Porque digamos que los consumidores en el mundo tal como estamos muchas veces son actores pasivos que no se enteran del proceso que hay detrás. Es que da muchísimo. Así que nuestras acciones, digamos, se mueven entre mercados, venta directa de cestas sin intermediario y sobre todo esto, acercar a los clientes a ser conscientes de las políticas que apoyan con su propio dinero. Está en Inglaterra y en Amsterdam. Aquí se va a potenciar la difusión de cursos oficiales en ese método. Oficiales, por ejemplo, el INAV.